La celebración tiene su origen en las culturas indígenas desde hace miles de años y es originaria de la época prehispánica. En este periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte, influenciadas en particular por los aztecas o mexicas. En la cultura mexica, los dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictecacihuatl, señora de la muerte, y Mictlantecutli, dios de la muerte. Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. No obstante, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Iniciaba con la muerte de algún ser cercano. El deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad. Después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales. Posteriormente, el bulto o cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos. Después de 4 días, el cuerpo era llevado a enterrar o cremar. A partir de ese momento, el alma emprendía el difícil trayecto. Luego, cada año durante 4 años se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo del difunto. Así, este complejo ritual no solo ayudaba a que las almas descansaran, sino también a facilitar el proceso de duelo de los familiares. Las ofrendas del Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos, Mictlantecutli, se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas. Con la llegada de la población europea, este ritual sufrió un proceso de aculturación. La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los fieles difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como lo conocemos ahora. Aquí te muestro algunos ejemplos de ofrendas y altares. Los elementos de la ofrenda y del altar de muertos son muy característicos y cada uno tiene un significado. Por ejemplo, sal y mantel blanco. El color representa la pureza. La sal es el elemento principal de purificación para que el cuerpo del difunto no se corrompa y pueda transitar entre este mundo y el de los muertos. Agua, elemento que simboliza pureza, mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido. Velas y veladoras. La flama que emiten las velas como veladoras simbolizan la guía para que los muertos se encuentren el regreso a su antiguo hogar. Calaveritas de azúcar o chocolate. Estas representan la muerte, acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas. Copal e incienso, fragancia de reverencia. Estos se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro. Flores adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. El cempasúchil es el símbolo de la festividad. Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el sol. La tradición marca hacer senderos con las flores de cempasúchil desde el camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de guiar a las almas hacia los altares. Pan de muerto, elaborado de diferentes formas. El pan es uno de los elementos más preciados en el altar, el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron. Algunos señalan que este tipo de pan recuerda los sacrificios humanos en las culturas prehispánicas por aquello de los huesos. En la tradición católica evoca la Eucaristía. El pan fue incorporado por los evangelizadores españoles. El pan de muerto, el papel picado y las calaveritas de azúcar son algunos de los elementos muy destacados en la decoración de la ofrenda. Papel picado. Este elemento
no solo le da color y alegría a la ofrenda, sino que representa el aire como uno de los 4 elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda. Comida. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados, por lo que se acostumbra a poner su comida y bebida favorita al familiar que ya ha fallecido. Retrato. La fotografía del ser querido quiere decir que ella o él serán quienes visitarán la ofrenda que se ha puesto en la casa de cada familia. Licor. Según el agrado del difunto, se puede poner tequila, ron, cerveza u otra bebida. Arco de flores. Simboliza la entrada al mundo de los muertos. Cruz, que puede ser de cal, sal, pétalos de flores, aserrín, etc. Objetos personales de los difuntos para que puedan recordar sus momentos en vida. Los altares y las ofrendas de muertos son elementos más importantes de esta celebración. El 1 y 2 de noviembre se coloca un altar en honor a las almas de los difuntos que nos visitan en esas fechas. Se cree que el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, nos visitan las almas de los niños, y el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, es cuando llegan los adultos. Aunque lo más común es colocar la ofrenda el 1 de noviembre, esta se puede poner desde el 28 de octubre. El altar de muertos se puede poner en casa, o en algunos estados, localidades, existe la tradición de visitar los panteones y montar ahí las ofrendas tradicionales. Ofrenda y altar familiar. Aquí te muestro nuestra ofrenda en la familia Galeana. Un altar de muertos puede tener varios niveles o escalones. El altar más tradicional es el de 7 niveles, los cuales simbolizan los pasos necesarios para descansar en paz, pero también hay altares de 2 o 3 niveles. El altar de 3 niveles simboliza el cielo, la tierra y el purgatorio, mientras que el de 2 escalones simboliza el cielo y la tierra. Este tipo de ofrendas son las más comunes. También hay mini altares de muertos. Si en casa no hay mucho espacio para poner una gran ofrenda, no importa. Con algunos elementos como la foto de tus seres queridos fallecidos, sus alimentos favoritos, veladoras, papel picado, puedes armar un pequeño altar para recibirlos. ¿Por qué y cómo se celebra el Día de Muertos en México? El sentido de la fiesta de Día de Muertos es recordar a nuestros familiares fallecidos con tristeza y alegría, pero también para celebrar la vida. Durante los últimos años, el Día de Muertos ha cobrado un gran auge. En diversas ciudades se realizan una serie de actividades para festejar esta fecha. Las más destacadas son la decoración de altares y los desfiles de las Catrinas. El Día de Muertos también ha cobrado relevancia mundial al figurar en películas como Spectre con James Bond y Coco, película de dibujos animados, así como la famosa muñeca Barbie maquillada y vestida como Catrina. En estas fotografías te muestro el famoso desfile de Día de Muertos en la capital del país o la Ciudad de México. Observa diferentes manifestaciones culturales y artísticas en diferentes lugares o ciudades de la República Mexicana. Por supuesto, la famosa Catrina es el disfraz más famoso. Por esta razón y más, celebremos nuestras tradiciones y recordemos a nuestros muertos, en memoria a mis padres Antonio Galeana González y Regina Rosales Serrano. Feliz día y nunca los olvides, porque ellos siempre están cerca de ti.